Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La percepción de los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, con respecto a las sanciones y en particular esas sanciones aplicadas al sector petrolero, han venido cambiando con el tiempo. Para analizar justamente esa percepción y adicionalmente cómo puede ser visto o aplicado algún tipo de apertura en el mercado petrolero venezolano y cómo lo ve el sector privado, tanto en esto como también en otro tipo de incentivos a la economía venezolana. Tenemos en nuestro programa Perspectivas a Osvaldo Ramírez. Él es analista político, pero adicionalmente él es el director de ORC Consultores. Y también tenemos al presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. Recordemos que justamente Fedecámaras es esa central que agrupa a los empresarios más importantes de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos. No, gracias por la invitación. Quería comenzar con usted, el presidente de Fedecámaras, sobre lo que opina el sector privado sobre lo que fue este acercamiento por parte del gobierno de Estados Unidos directamente al régimen de Nicolás Maduro en sus conversaciones o en sus apreciaciones. ¿Cómo es visto este acercamiento y si es posible que esto pueda avanzar en el corto plazo? Pero muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta. Un tema muy sensible para la opinión pública venezolana y para el empresariado en particular. Fedecámaras desde diciembre del año 2019 comenzó a fijar posición con la necesidad de que se revisara la interpretación y la aplicación de todo el tema sancionatorio y que se permitiera algún tipo de apertura que llevara a traer soluciones a los ciudadanos en Venezuela. Después de un año de sanciones y que no se avanzaba en la estrategia que se había fijado, nosotros fijamos posición al respecto. Y en ese sentido hemos venido trabajando y haciendo propuestas que están terminando más o menos similares a lo que se está conversando o lo que se ha filtrado, que fue la conversación entre los enviados del presidente Biden a Caracas. Y básicamente lo vemos como un elemento positivo y por muchas razones, tanto económicas, políticas como sociales. En primer lugar, yo creo que nosotros consideramos que la flexibilización va a permitir traer mucho más transparencia al negocio petrolero ahorita. Ahorita por el tema sancionatorio no se sabe a quién se le vende el petróleo, no se sabe el precio en que se vende, no se sabe el volumen a que se vende y no se sabe casi nada porque por la opacidad propia de burlar las sanciones hace que haya muy poca información y muy poca forma de verificar todos esos temas. El esquema que se está proponiendo y que es muy similar al que habíamos propuesto un grupo de venezolanos de flexibilización, no solamente permitiría que la participación de las empresas extranjeras que aún quedan en Venezuela el negocio petrolero, sino que eso le traería mucho más transparencia al negocio y a la información. En primer lugar, porque no habría que sancionar, se sabría a quién se le vende, se sabría cuánto se vende, se sabría de dónde sale, se sabría el precio, inclusive se sabría hasta dónde llega, porque lo más probable es que, digamos, en este caso los agentes privados harán ellos su propio negocio, venderán y aportarán a PDVSA lo que les corresponda, y seguramente PDVSA también esté solicitando para sí misma, el gobierno esté solicitando para PDVSA una flexibilización de la misma forma. Así que de forma inmediata eso implicaría que cobraríamos un mejor precio y tendríamos muchísimo más transparencia, lo que nos permitiría a los agentes sociales hacer una contraloría social, valga la redundancia, más cercana sobre el tema petrolero. Además, yo añadiría que el permitir a las empresas extranjeras el manejo de esto, la exportación, vender su petróleo, cobrarlo, etcétera, también le permitiría de alguna manera reinyectarle más dinero al negocio. Ahorita casi todos los ingresos petroleros los están utilizando en cosas distintas a lo que es la propia explotación petrolera, y a nosotros nos preocupa mucho la sostenibilidad del volumen actual de producción. Así que desde ese punto de vista, y además consideramos que ese acercamiento directo de los Estados Unidos de alguna manera repotencia el diálogo, porque ahora se vuelve un diálogo bilateral de Estados Unidos con Venezuela para todos los temas sancionatorios y demás temas de bilaterales, pero además creo que le da más fuerza a la mesa de negociación, porque ahora esa comunicación permanente entre la plataforma democrática
y los Estados Unidos lo involucra ahora como un agente más en la negociación, cuando sabemos que no estaba directamente involucrado, sino a través de la delegación y no era un país acompañante. Ahora lo involucra de una manera más. Y como el objetivo del gobierno es básicamente el tema sancionatorio, este acercamiento bilateral creo que le va a dar mayor profundidad y revitalizará el diálogo hacia la reinstitucionalización del país. Ahora, doctor Fernández, usted habla de que ingresará más dinero a Venezuela y habrá más transparencia, pero siempre el venezolano tiene una preocupación, es que ese dinero vaya directamente al bolsillo del régimen de Nicolás Maduro y sirva para reprimir o para utilizarlo en campañas políticas. ¿Qué le dice a los venezolanos con respecto a esto? ¿Ustedes están adicionalmente colocando un mecanismo de que eso se destine a ayuda humanitaria o esos recursos sean implementados de una manera distinta, no a discreción del régimen de Maduro? Bueno, ese riesgo siempre está, pero ese riesgo es mayor cuando no hay transparencia, porque ahorita no sabemos a cuánto se vende el precio, pues sabemos que nos dicen que hay un descuento por el tema sancionatorio, que hay que utilizar broker para burlar el tema, etcétera, etcétera, que hay que utilizar mecanismos de pago no convencionales. Entonces, todos esos son, digamos, alcabalas o pasos que en la negociación donde se va quedando algo. No sabemos los volúmenes, no sabemos quién es el que compra, no sabemos cómo lo pagan, con qué moneda lo pagan, a cuántos días de la venta se paga. O con el nuevo mecanismo, probablemente haya la misma tentación de malutilizar el dinero, por lo menos vamos a saber de cuánto dinero es, dónde está, cómo entró, a qué estamos vendiendo, y eso da muchísima más posibilidad de presionar y de alertar, de llamar la atención, de denunciar, etcétera. Así que yo creo que ese riesgo de desvío del dinero se reduce con la transparencia. No creemos que sea perfecto, pero sí se reduce digamos, de manera considerable. Bueno, la propuesta que nosotros habíamos hecho con otro grupo de venezolanos era un intercambio de petróleo por ayuda humanitaria y bienes para el desarrollo. En ese caso, pues básicamente PDVSA ni el gobierno verían dinero, sino que ese dinero se iba a manejar con unos fideicomisos, habría unos verificadores, y eso sería un intercambio por materias primas y bienes para el desarrollo. Pero entiendo que esa no es la propuesta que se está negociando, que se está conversando ahora de manera bilateral directa. Creo que ahora es, digamos, una venta normal con mecanismos tradicionales amparados por una licencia que permitirá por un tiempo o de forma indefinida, no lo sabemos, el negocio como se hacía pues antes de que existiera el tema sancionatorio. Ahora, yo también quiero profundizar en esta nueva encuesta que hace ORC Consultores. Justamente usted lideró, doctor Ramírez, esta consulta a los venezolanos, en donde justamente no solamente se planteaba el tema de las sanciones en general, sino ese acercamiento y la posibilidad de levantar algunas sanciones en el sector petrolero. ¿Qué le dijeron los venezolanos? ¿Cuándo y cómo se hizo esta consulta? Y bueno, en el más reciente Frequency 58 de ORC Consultores, el campo fue del 9 de marzo al 15 del mismo mes, ahorita recientemente, hace apenas unos días, más de 1.150 muestras con un margen de error de 2,4% y 95% de confianza. ¿Okay? Lo primero que le pulsamos por estar recientemente fresco era justamente el acuerdo o desacuerdo en relación con esa reunión directamente entre Maduro y Estados Unidos. Y el primer hallazgo aquí es un tema de polarización absoluta. 31% estaba de acuerdo, 28% en desacuerdo. Esto con los errores muestrales está prácticamente en una situación de empate técnico. Y ese tercio diferencial no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo o no contestó la pregunta, no tenía información, no sabía que había efectivamente. El primer detalle acá está asociado en que al ser relativamente fresco, al ser una situación de back channels, a pesar de que algunos medios como Reuters, New York Times lograron filtrar en un momento la noticia y posteriormente Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, dando información. Nicolás Maduro el día lunes, martes en la noche, confirma que efectivamente se da esa reunión, se libera 2 rehenes norteamericanos, uno de los 6 de Citgo, que ha sido un tema importante en la narrativa norteamericana para efectos de retomar las relaciones, pero claramente por allí la gente interpreta que puede haber una situación de relativos acuerdos
¿ok? De relativa, yo creo que de relativo nuevo cambio en lo status quo, en la dinámica que efectivamente estábamos observando desde hace algún tiempo. ¿Y por qué la necesidad de este cambio? Porque algunos interpretan que el mecanismo de México, el mecanismo de negociación, pareciera estar congelado, a pesar de que puede haber unas reuniones en back channels. Aquí sí cambia por completo, porque también preguntamos si la gente aprobaba o desaprobaba este proceso de negociación entre la plataforma unitaria de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, y esto sí nos estaba arrojando cerca de un 42% de acuerdo versus un 33% de desacuerdo. Aquí la diferencia sí es mucho más amplia. Entendiendo que el venezolano, en primer lugar, necesita y quiere que haya un mecanismo de lograr que ese pragmatismo económico, que esas decisiones que está habiendo en relación con política económica puntualmente, al menos en los últimos 8 o 9 meses, logre trasladarse o logre ampliarse, sobre todo para vencer lo que es claramente uno de los grandes flagelos, que justamente es parte de esta economía dolarizada, una dolarización transaccional que está conllevando a que haya, en primer lugar, una inflación en dólares, pero en segundo lugar, a que muchas empresas no puedan generar los procesos de reinversión o inversión necesarias debido a temas de sobrecumplimiento por el tema sancionatorio. Ahora bien, ¿usted cree a qué se debe que la opinión de los venezolanos haya venido evolucionando? Quizás cuando comenzó el gobierno interino la gente era mucho más tajante, tenía esperanza en esas sanciones para que se obtuviera ese cambio político, pero poco a poco esos números, si bien siguen polarizados, de alguna manera cada vez se favorecen más al levantamiento de las sanciones. Hay también una retórica del régimen de Nicolás Maduro que todo el tiempo culpa a las sanciones. Esa retórica ha calado, ha sido que el plan que se había propuesto no resultó. ¿Qué cree usted que ha hecho cambiar la mirada del venezolano? Sí, mira, hay 3 tipos de sanciones. Nosotros hemos tratado de medir en las series del Frequency 58 durante los últimos años, tratar de diferenciar 3 grandes situaciones. La primera está relacionada con las sanciones al gobierno venezolano, la segunda con las sanciones a funcionarios del gobierno venezolano y la tercera con sanciones al sector petrolero. ¿Ok? En 2019, incluso en 2018, los niveles de aprobación, de acuerdo al tema sancionatorio eran mucho más altos, es decir, era mucha más gente la que estaba de acuerdo. Esto ha venido con el fervor, primero el cese del fervor alrededor de la idea de cambio, simplemente por no ver resultados en el corto plazo, y otros porque la narrativa, obviamente, de Nicolás Maduro y de su aparato de comunicación se ha impuesto o domina parte importante de la escena comunicacional venezolana. Esto ha tenido cierta merma, por una parte, y por otra, el no alcanzar unos resultados y justamente ver esas acciones de pragmatismo económico que han llevado a la gente a decir, parcialmente las cosas están un poco mejor. Venezuela sigue teniendo una crisis humanitaria compleja. Venezuela sigue habiendo al menos 1/3 de las familias venezolanas en una situación de vulnerabilidad alimenticia importante. O sea, no es una situación de mejoría para todos los sectores o para todos los venezolanos. Puntualmente, en el último Frequency, ahorita recientemente en marzo, 24% estaba de acuerdo con las sanciones al gobierno venezolano y 46% en desacuerdo. ¿Okay? A las sanciones a funcionarios del gobierno, 42% está de acuerdo y 36% está en desacuerdo que se impongan esas sanciones. Y en el sector petrolero, solo 16% está de acuerdo que haya sanciones al sector petrolero y 52% está en contra de que haya estas sanciones. O sea, vamos a verlo desde el tema negativo. Justamente dentro de yo creo que gran imaginario colectivo, se interpreta que el petróleo ha sido una de las fuentes principales de financiamiento público y además de ello, que para que el país pueda relativamente andar o mejorarse necesita un proceso de inversión petrolera. Más allá de la invasión rusa a Ucrania, que está trastocando el tablero geopolítico y está llevando a los Estados Unidos a tomar decisiones importantes en materia de seguridad energética, la realidad es que los venezolanos interpretan
que pareciera que esas sanciones en materia petrolera sí tienen una responsabilidad o han generado cierta situación en parte de la crisis que tenemos actualmente, aunque mayoritariamente al menos 5 de cada 10, en algún momento llegó a ser 6 de cada 10, indica que la crisis actual, la crisis humanitaria en Venezuela está causada por un asunto de políticas públicas y no está atado al tema sancionatorio. Doctor Fernández, ¿en qué beneficiaría a la economía venezolana quizás algunas licencias? Porque se dice que no se van a derogar las sanciones, sino que se actuaría en el marco de una serie de excepciones y de licencias que otorgaría el gobierno de Estados Unidos. Si eso llegara a materializarse, ¿cómo se beneficiarían otros sectores de la economía venezolana? ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, como te mencionaba anteriormente, vas a tener un mejor precio de venta. Se calcula que ahorita el descuento por venta para evadir las sanciones están cerca de 20, 25 dólares por barril. Cuando saca la cuenta, si se exportan 500, 400 mil barriles para ponerlo rápido, esos son 300 millones de dólares más al mes o 3.500 millones de dólares más al año. Muy importante para el gasto público, que en Venezuela está en un niveles muy bajos, y eso es un poco lo que explica la situación que se encuentra en los hospitales, las escuelas, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar, la posibilidad de permitir a las empresas operadoras recuperar su producción les va a llevar también a aumentar su capacidad de producción. Sin mayores inversiones, se habla de que se puede llegar a 1.200.000, quizás un poquito más de barriles diarios. Y eso, por supuesto, tiene un efecto también multiplicador, no solamente en la economía, sino especialmente en la zona donde está esa producción petrolera, porque se haría la reactivación de contratistas, de empresas de ingeniería, todo lo que mueve la industria petrolera para aumentar, digamos, esa capacidad de producción. Yo creo que el efecto multiplicador del gasto en la economía venezolana, y el gasto básicamente alimentado por el ingreso petrolero, yo creo que tiene un efecto que se vería, sin duda alguna, pues una mejora en nuestra situación. Y sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, mayor disponibilidad de ingresos fiscales para atender el gasto público en Venezuela, que está en unos niveles francamente bajos, con los cuales es difícil atender el mínimo requerimiento para lo más elemental, como el caso que estoy mencionando, de salud y educación. Ahora, doctor Fernández, ¿cómo podría contribuir el sector privado a que, por ejemplo, esos ingresos extra de alguna manera se inviertan en sectores productivos de la sociedad? No sé si en el tema de agricultura, o sea, algo que genere más ganancias de la que ya están ingresando, porque lo que pasa es que si se va todo en gasto público, en ayudar a una cantidad de personas que obviamente tienen una necesidad absoluta, de alguna manera no se siembra el petróleo, que era una de las grandes enseñanzas que nos habían dejado algunas décadas del periodo anterior. Coméntenos un poco cómo ustedes pueden contribuir a que esa inversión realmente tenga algo de largo plazo. Pero nosotros creemos, como te decía, que prioritariamente hay que atender el gasto social, porque eso es una inversión social. Eso al final se refleja en mejores condiciones de vida y también en mejor desempeño de las personas en sus labores. No solamente las personas que trabajan para una empresa, sino las personas por cuenta y riesgo propio, que sí, quizás hoy en día, o emprendedores o informales, como diferentes categorías que no tienen una relación de dependencia y que hoy en día son una buena parte importante. Nosotros nos quedará, como siempre, insistir en que se haga el mejor manejo, y el sector privado venezolano ha entendido perfectamente que el modelo rentista se acabó, y obviamente hemos insistido mucho en la necesidad de que se recupere el crédito bancario, y probablemente quizás con este ingreso adicional se puedan generar algunos mecanismos de financiamiento. ¿De quién depende que eso se recupere el crédito? Bueno, que depende de las políticas públicas. Ahorita tú sabes que el encaje legal en Venezuela, 70% del circulante en Bolívar está en encaje legal, y solamente, pues, digamos, los bancos pueden prestar 30% de lo que captan del público. Pero ahí no está el problema está en que no se pueden prestar en dólares. Hoy en día el circulante en dólares, según algunos economistas, es 3, o otros economistas 4 veces el circulante en bolívares. Entonces, lo que te quiero decir es que, vamos a decir, de 5, solamente se puede prestar el 30% de uno. O sea, al final lo que te quiero decir con esto es que se está prestando básicamente el 5, el 6%, el 8, el 7% de todo el circulante del país. Lo que nosotros hemos propuesto es que se aumente un poquito, se disminuya un poco el encaje legal para que haya más bolívares en préstamo, pero sobre todo que se creen mecanismos para que el circulante en bolívares entre al sistema financiero,
y se le permita convertirse en crédito productivo. Hoy en día se calcula que hay en la banca lo que llaman cuentas custodias, solo una cuarta parte más o menos de todo el circulante en dólares que hay en la economía, y no se puede convertir en crédito financiero por regulaciones de las autoridades venezolanas. Eso es un tema que estamos debatiendo, que estamos insistiendo. El gobierno teme que eso se pueda convertir en ser inflacionario. Algunos estudios económicos dicen que se puede, digamos, aumentar considerablemente el préstamo, y eso no va a generar inflación porque no es déficit fiscal, no es dinero orgánico, sino dinero que ya está pues en la propia economía, y nosotros creemos que ese es el mecanismo que se tiene que hacer, y sobre todo hay que hacerlo muy rápido porque la siembra de cereales, de maíz, el principal rubro alimenticio del país, aguanta, digamos, arrancar hasta el 1 de mayo, y quizás no se logre el número de hectáreas necesarias, sobre todo cuando va a haber restricciones de la oferta mundial de maíz por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, y nosotros pudiéramos aprovechar que tenemos capacidad suficiente para aumentar la demanda interna, de tener una siembra que abastezca el mercado nacional. Sí, doctor Ramírez, quería que nos comentaras un poco ya en el análisis político, fuera de lo que es la encuesta, ¿cómo ve esos incentivos del régimen de Nicolás Maduro para negociar? Ellos estuvieron pidiendo, yo creo que por más de 2 años, una negociación directa con Estados Unidos, y se dio el acercamiento, pero ahora vemos que Estados Unidos está como retirándose en silencio, no tiene una decisión tomada. ¿Cómo ves justamente esa actitud de Estados Unidos, la posibilidad de que ellos sean más activos en la mesa de negociación? ¿Esa mesa de negociación realmente tiene que volver a México? Un poco todas estas aristas que dan vueltas alrededor de esta situación. Bueno, lo primero es entender que esta situación de Rusia, esta invasión rusa a Ucrania, está trastocando el tema de las relaciones políticas y económicas. Probablemente Estados Unidos está viendo la oportunidad de tratar de cortar esa punta de lanza de lo que significó Venezuela para Rusia en Latinoamérica, junto con Nicaragua y Cuba, pero justamente la relación venezolana era como la más amplia. Y hay quizás temas económicos. Hay que recordar poner un ejemplo, la oficina de PDVSA de Venezuela fue mudada de Portugal a Moscú. Un tema importante ha sido que el Ministerio de la Defensa mantenía contratos importantes a través de Rusia con proveedores militares rusos, y quizás ante este proceso de sancionatorio, se han impuesto más de 3.000 sanciones desde el 22 de febrero al 17, 18 de marzo a Rusia por parte de toda la comunidad internacional. Han generado que efectivamente Rusia pueda tener un problema importante de impago, pueda generar problemas importantes, más allá de lo que justamente comentaba Carlos hace unos minutos, en relación con commodities como el maíz o el trigo, el tema de los fertilizantes, que es un tema crítico. El 80% del fertilizante que utiliza el agro en Venezuela provenía de Rusia a través de Agropatria. Y todo esto conlleve a muchos a decir, tengo la necesidad de voltear la mirada por un tema de interés nacional, porque se me puede trancar el mecanismo de pragmatismo que yo tenía con Rusia, que en otros momentos lo has tenido con Irán en materia petrolera, o lo has tenido con Turquía, o lo has tenido con China en algunos momentos, pero la realidad hoy pareciera que tienes que voltear la mirada a tomar decisiones pragmáticas en aras del sostenimiento de esas políticas pragmáticas que hemos observado, yo creo que desde el gran apagón de marzo del 2019, que prácticamente marca un hito importante en la modificación de algunas premisas económicas de Nicolás Maduro. Y por otra parte, hay que entender que justamente salía un estudio, la Universidad de Drexel, Filadelfia, en Estados Unidos, tiene un centro de negocios, una escuela de negocios Lebow, y en la escuela de negocios Lebow justamente montaron una base de datos sobre el tema sancionatorio. Y ellos planteaban que el 30% de las sanciones históricamente han tenido resultados. Ojo, las sanciones se han impuesto para evitar conflictos, o por violaciones de derechos humanos, o por temas relacionados a necesidad de cambios de conducta para la transición a la democracia, o ligadas a asuntos económicos. O sea, el abanico es relativamente grande, pero justamente indicaban que pareciera
que con el paso del tiempo no terminan cumpliendo los objetivos, no terminas llevándote al objetivo por el cual fueron implementadas. Y yo creo que para muchos actores están viendo la oportunidad de tratar de modificar un tablero que estaba estático. Ese tablero estático, tanto en lo económico como en lo político, está conllevando a algunos actores a decir, vamos a reunirnos, vamos a tomar cambios, vamos a incorporar actores privados, vamos a revertir activos que fueron expropiados en el pasado. El abanico es relativamente grande porque necesito generar cambios, porque si no, lamentablemente, sin elecciones a la vuelta de la esquina, el ciudadano común se voltea y termina observando el gobierno y lo ve con unos ojos críticos más fuertes. Y justamente quizás están tratando de evitar esa situación que obviamente redunda en conflictividad social o redunda en las caídas de los apoyos que tiene el proyecto de Nicolás Maduro o los proyectos de la oposición o los proyectos políticos en general. Sí, doctor Fernández, quería analizar con usted, usted habla de justamente de esas oportunidades que podría tener Venezuela en el sector petrolero, en el sector de granos, en la producción agrícola, porque justamente como el mundo está tan complicado y Venezuela es tan rica, de alguna manera con algo de inversión, eso podría ser posible, por lo menos para autosustentarnos, ¿no? Pero ¿cómo se puede lograr eso si no existen instituciones en Venezuela? Incluso usted ha señalado que esto va más allá del tema político, que más bien se trata de instituciones y no necesariamente de solamente reparar la estabilidad política que pueda tener un país. Coméntenos un poco su análisis con respecto a este punto. Sí, nuestro punto es que el planteamiento es que el país tiene que regresar a la institucionalidad, porque es la existencia de instituciones independientes, robustas, fuertes, lo que hace que se genere confianza para los inversionistas. ¿Y esto cree que es posible a través de la mesa de negociación y acuerdo o tiene que buscarse otras vías? No, ese es un camino, la institucionalización plena es un camino casi que nunca termina. Siempre se está avanzando y siempre van surgiendo temas nuevos, modalidades nuevas, etcétera, y problemas también nuevos. Nosotros creemos que la Mesa de México estaba llamado a lograr esa institucionalidad y por eso siempre aportábamos y tratábamos de hacer lo posible porque se llevaran los temas para la Mesa de México y se dieran las negociaciones. De Cámara quizás recuerda con nuestra asamblea del año 2020 sobre la negociación y la paz. Después traemos unos expertos internacionales para hablar de los temas de transiciones y los temas de negociaciones. En la reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la sede de Fede Cámara, la visita de la vicepresidenta a Fede Cámara, etc. Siempre hemos abonado en la necesidad de que el diálogo y la negociación lleven hacia allá. Y creemos que ahora, en esta nueva coyuntura, en esta nueva perspectiva, donde tendríamos mucho más espacio, porque tendremos la negociación con los actores nacionales en un lado y la negociación con Estados Unidos en otro lado, creo que todo eso debe llevar y va a haber más mecanismos de presión para lograr mucho más rápido y una reinstitucionalización un poco más profunda. Por supuesto que tardará muchos años en que tengamos una institucionalidad plena, pues son muchos elementos, pero a pesar de la precariedad de la institución, el empresariado venezolano ha seguido invirtiendo en el país, ha seguido trabajando en el país. Cuando comenzó la pandemia, enviamos un mensaje a todos los venezolanos que podían estar tranquilos, que el abastecimiento de los bienes y servicios básicos los íbamos a garantizar a pesar de la incertidumbre que significaba la emergencia sanitaria, y hemos cumplido. Y hemos visto como en estos 2 años el empresariado venezolano se ha dado cuenta que la renta se acabó y ha ido buscando soluciones de mercado como la que trajo la misma sociedad venezolana a través de la dolarización. Y tú vas a Turén y tú vas a Caribe y ves cómo esos campos están en plena producción, a pesar de con el financiamiento bancario. Y la gente se cansó de esperar a Agropatria, Agrofan y todas esas modalidades y buscó sus mecanismos, su financiamiento, buscó socios, buscó inversionistas, etcétera. Buscó el mercado de capitales, distintas formas para lograr. Y creemos que ese espíritu, ese compromiso sigue en el empresariado venezolano. Y recuérdate que la economía se ha caído mucho. Entonces, con la capacidad instalada que hay en el país, comercial, de servicios, industrial y agrícola, se puede atender la precaria demanda que hoy tenemos en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, básicamente lo que están haciendo los empresarios venezolanos es invirtiendo en capital de trabajo, porque tienen maquinaria en exceso, tienen instalaciones en exceso, locales comerciales en exceso, más bien les quedan grandes y tienen más bien que reducirse. Así que esa inversión en capital de trabajo, por supuesto, es un riesgo más controlado y lo están asumiendo porque ya la mayoría de los que se quedaron
se van a quedar porque ya es una decisión de vida. Entonces yo creo que a pesar de todas estas circunstancias, creo que la sociedad venezolana ha respondido hasta la coyuntura, y dentro de esa sociedad venezolana creo que los empresarios también hemos respondido a las necesidades de los venezolanos. Doctor Ramírez, hablábamos un poco de esa duda que tiene Estados Unidos con respecto a si da un paso adelante con el tema petrolero, pero también usted cree que el régimen de Nicolás Maduro también podría verse en aprietos, porque actualmente manda ese petróleo a China y a otras naciones que quizás empiecen a comprar ese remanente de petróleo ruso. ¿Cómo ve usted el tema geopolítico que pueda obligar a Nicolás Maduro a sentarse justamente por este tema petrolero? Bueno, hay una realidad. El petróleo venezolano se vende en Asia, como lo decía Carlos, se vende con unas tasas de descuento importantes. Y justamente hoy uno de esos grandes vendedores de petróleo al mundo, que es Rusia, está en una situación bastante complicada. Algunos socios asiáticos ya han comenzado a decirle: te puedo comprar petróleo, pero con unos precios de descuento importantes, porque estás aprovechando una situación que derive en maximización de beneficios. Y por una parte, para esos países, o sea, lograr obtener más por menos, y por el otro lado, para el lado ruso, tratar de tener un flujo de caja relativamente estable en el marco justamente de la imposición de sanciones por parte de socios comerciales históricos, en el caso europeo principalmente, con estas imposiciones, sobre todo el tema energético del gas y del carbón principalmente, para luego, por supuesto, temas petroleros. Ahora, con ese cambio eventual, si yo tengo un proveedor que dice: voy a comprar un petróleo que puede salir, tener unas condiciones de llegada más rápida a las que puede tener el petróleo venezolano, eso genera una amenaza importante a la venta de crudo, lamentablemente opaca, venezolana, porque no sabes al final hacia dónde va. En un momento se conocía que iba hacia Indonesia, perdón, hacia Malasia, en otros momentos Indonesia, otros momentos directamente a China, a terceros proveedores, o sea, refinerías relativamente pequeñas. Pero sí hay cambios, y estos cambios en el fondo pueden obligar a generar esos momentos de apertura. Nuestro cálculo es que si Venezuela llega a incrementar esa producción a cerca de 1.2 millones de barriles diarios, okay, con pequeños cambios, con pequeñas inversiones que claramente han indicado algunos de estos actores petroleros privados, la realidad es que eso pudiera traducirse en ingresos potenciales para la nación venezolana de 10.000 a 12.000 millones de dólares. Más allá del mecanismo, si existe o no un mecanismo de control de venta directa o no de venta directa, porque hay cierto debate de si efectivamente este dinero puede derivar en que justamente lo maneje a su antojo el PDVSA, y obviamente por extensión del gobierno de Maduro, o si claramente hay mecanismos probados en otros lugares, como efectivamente ser manejados por fideicomiso, no, a pesar de que eso pareciera que no es la discusión hoy día como un mecanismo más claro al respecto. Sí, definitivamente es un tema muy complejo que hay que seguirlo de cerca y ojalá beneficie al final al venezolano de a pie, al venezolano común. Quería finalizar este programa el día de hoy con un adelanto. Sabemos, doctor Fernández, que se encuentra en Ginebra, justamente participando en las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Hay varias denuncias con respecto a trabajadores venezolanos, a violaciones a sus derechos laborales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Coméntanos un poco cómo se ve Venezuela con respecto a la OIT y qué nos puede adelantar de estas reuniones que hace como presidente de Fede Cámaras. Bueno, hoy tuvimos una reunión bastante intensa, larga, muy interesante, sobre el tema de Venezuela. Para ponerte un poco en contexto sobre el caso de Venezuela, existe ya una decisión con unas recomendaciones de lo que se llama la Comisión de Investigación o de Encuesta, que analizó los hechos venezolanos. Hoy prácticamente falta poco para que lleguemos a un acuerdo de la reinstalación del diálogo social a través de un foro de diálogo social, digamos, presencial, que se iniciaría el 25 de abril. Tenemos algunas diferencias sobre si van a ser solamente 3 días o si va a ser continuo. Nosotros solicitamos que sea continuo. Se instalarán 3 mesas para tener diálogos distintos del gobierno con los trabajadores, del gobierno. ¿Y quiénes participan específicamente de estas discusiones? Bueno, participan todos los miembros de la OIT, por supuesto también participa el gobierno venezolano, participamos los empleadores, participan
los trabajadores, pero la discusión se da en el ámbito de todos los miembros de la OIT, que son cientos y tantos países. Y hoy la discusión, por supuesto, unos países opinaban en un lado, otros en otro lado, pero básicamente lo que se está casi que concluyendo es que se va a instalar el diálogo social. No sabemos, no se ha decidido, no, hoy no se pudo llegar a una decisión, continuará el jueves, pero básicamente lo que se llega a un acuerdo es que se va a instalar el foro de diálogo social, se va a instalar el 25 de abril, y lo más importante es que se va a instalar con la presencia y la guía de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y eso es dentro de Venezuela? Dentro de Venezuela. Se trasladarán a Caracas algunos funcionarios de alto nivel, designados por el secretario general de esta organización, a dirigir y a fijar las bases y a dirimir las diferencias que haya en la instalación de ese foro. Lo más probable, que nuestra petición, es que eso quede permanente, para no solamente recuperar el cumplimiento de los tres convenios que se denunciaron, el salario mínimo, comisión tripartita y diálogo social, sino que también resolver algunos otros elementos más puntuales que estuvieron, digamos, en la denuncia cuya sentencia hoy se estaba discutiendo cómo aplicar. Así que creo que vamos en buen camino. Retomar al diálogo social es importante. La Cámara ha sido un adalid en que se vuelva a los espacios de diálogo, a los espacios de encuentro, a los espacios de inclusión, y el hecho de que sea permanente y se acompañe con la Organización Internacional del Trabajo es muy beneficioso, y nuestra idea es que no solamente se ciña a revisar y aplicar lo que está en esa edición de la comisión de encuesta, sino la proyección de futuro, que se mantenga la comisión tripartita, que se mantenga el diálogo social, y que en todos los temas laborales se viva el espíritu que insufla de alguna manera a la Organización Internacional de Trabajo, que es el espíritu de diálogo, el espíritu de consenso, el de búsqueda de acuerdo entre las partes. Creo que fue una reunión muy positiva. No salió la decisión, pero ya por temas, digamos, más de semántica y algunos temitas, digamos, más secundarios, pero el espíritu de la decisión creo que saldrá el jueves y será conveniente tanto para el gobierno como para los trabajadores y el empresario. Creo que es el camino correcto, sobre el que habrá que profundizar, pero lo importante es poner a mover la rueda, y que después de vencida la inercia es más fácil, digamos, llevarla a su momento. Es decir, para finales de abril, a través de la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores podrían recuperar algunos de los derechos perdidos, se investigarían algunas de las violaciones. De manera práctica, ¿qué haría ese viaje de esa misión de la OIT a Venezuela? Bueno, el 25 de abril comenzaríamos, se integrarían las mesas. Hay algunos temas puntuales contra dirigentes empresariales, contra algunos activos tomados, contra algunas expropiaciones, etcétera, que estaban en esa investigación de la OIT. Hay algunos dirigentes sindicales presos que probablemente pudieran recobrar su libertad. Algunos que tienen algunas medidas, digamos, precautelativas o privativas de libertad podrán arreglar sus causas. Se va a presionar un poco sobre el tema de la libertad sindical, se va a discutir sobre el tema de los consejos productivos de trabajadores. Es decir, se va a volver a generar el espacio que se había perdido de discusión entre los trabajadores y el gobierno, entre los empresarios y el gobierno, y sobre todo los tres juntos, que es el espíritu tripartito que siempre, digamos, acompañó en Venezuela todo lo que fue los temas laborales. Recuérdate que en el año 97, ya hace muchos años, probablemente tú quizás no estabas ni en estas lides, algunos ya estábamos en esta línea. Hubo un gran evento tripartito que fue toda la modificación de la legislación laboral y la creación de los 5 subsistemas de seguridad social, y aquel avance tan importante que se dio en la seguridad social. Todo eso se perdió. Esperamos que con esta reinstalación y con el acompañamiento de la OIT y el carácter que le imprima y el control que le imprime la OIT a esas reuniones, podamos comenzar por lo menos a negociar y a pensar y a trabajar sobre toda esa modificación integral que necesita la legislación laboral venezolana para poder enfocarnos en un modelo productivo y comenzar a pensar los cimientos o la refundación de un nuevo sistema de seguridad social, porque no es justo, no hay manera de justificar que personas que durante toda una vida cotizaron 10, 20 dólares mensuales o más, hoy lo que estén recibiendo son 5 dólares por una pensión de vejez. Yo creo que eso hay que refundarlo, eso hay que discutirlo, y creo que el país tiene que buscar consenso en materia laboral, porque no podremos tener una economía productiva si las fuerzas de la producción y del trabajo no tienen el mismo enfoque. Seguramente esto va a ser vital para todos los trabajadores venezolanos. Muchísimas gracias a ambos por su participación. No, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad, y a Osvaldo por siempre sus buenos criterios y sus datos sólidos de lo que está sucediendo en el país. Sí, eran gracias, las declaraciones. Gabriela.
Gracias, Carlos. Que pasen un feliz día. Eran las declaraciones de Carlos Fernández, quien es presidente de Fedecámaras, y de Osvaldo Ramírez, quien es consultor político. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.